Estamos aquí nuevamente en una nueva instrucción bíblica, dando gracias a Dios por habernos permitido estudiar durante algunos meses la vida de los discípulos y ver su transformación por la gracia del Señor hasta convertirlos en esos hombres que transformaron el mundo y llevaron el evangelio por todo lugar. Esos hombres comunes y corrientes, luego de la resurrección del Señor, regresan de manera valiente a su tarea para la cual habían sido llamados. Hoy, mis hermanos, queremos iniciar con ayuda de nuestro buen Señor un nuevo estudio y en esta ocasión ver el trato de Dios con algunas mujeres piadosas de la Escritura y apropiarnos de verdades que nos ayuden a crecer en nuestra vida de fe. Para mis hermanas, esperamos que ese estudio les permita adentrarse un poco más en el conocimiento del diseño de Dios con ustedes, que se animen al servicio piadoso y humilde en la obra del Señor y que encuentren fortaleza para el trabajo cotidiano en el hogar como esposas y madres y que el Señor las perfeccione para contribuir con el crecimiento de la iglesia, siendo por supuesto ejemplo para el pueblo de Dios y del mundo. Así que bienvenidos en esta mañana al estudio de mujeres piadosas en la historia bíblica. En esta mañana quiero introducir el estudio hablando de un prejuicio muy popularizado en la modernidad, y es asegurar que la Biblia y la religión cristiana relegan a la mujer en todas las áreas de la sociedad, también de la familia y por supuesto en la religión. Se culpa sin razón a las enseñanzas bíblicas de que la mujer haya sido subordinada, denigrada y despojada de sus derechos durante gran parte de la historia. Lo mismo ha sucedido por fuera de la historia bíblica. Se ha culpado a la Reforma protestante de colocar un yugo a las mujeres y alejarlas de los púlpitos y del protagonismo en la sociedad. Sin embargo, es propósito de un estudio como este ayudarnos a mostrar que la verdad es lo contrario. La palabra de Dios le atribuye igualdad, honor e importancia a la mujer. Lo hace en el hogar, en la cultura y en la sociedad. Es verdad, por supuesto, que Dios estableció diferencias entre hombres y mujeres. Pero estas distinciones no tenían el objetivo de esclavizarlas, sino de protegerlas y darles honor. Vamos a ver entonces cómo la Escritura a menudo exalta el papel de la mujer en la sociedad y reconoce la importancia de su influencia, como destaca también sus virtudes piadosas y muestra cómo aquellas mujeres que son redimidas sirven de ejemplo para la iglesia y para la sociedad. Por supuesto, no quiero que tome la instrucción bíblica como el culto de damas. No. Vamos a hablar de mujeres piadosas y quiera el Señor permitir que mis hermanas sean edificadas, pero hermanos, cuando tenemos mujeres piadosas en nuestros hogares, en nuestras familias y en la iglesia, todos nosotros somos beneficiados, tanto los esposos como los hijos y como la misma sociedad. Así que quiero que hagamos en esta mañana un recorrido por la Escritura y miremos que de ninguna manera, desde el principio hasta los tiempos de hoy, ha sido idea de Dios degradar a la mujer. De ninguna manera. Así que quiero que veamos desde la creación cómo el Señor le ha dado honor a la mujer. Desde la misma creación, desde el mismo día que el Señor la creó, podemos verlo. Desde el primer capítulo de la Biblia se muestra la igualdad que tienen hombres y que tienen mujeres. Génesis 1, versículo 27. Esto conocido por todos nosotros. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó.
Note que el texto claramente nos dice que tanto el hombre como la mujer fueron creados a imagen de Dios. No dice solamente el varón, dice también la mujer. El Señor es cuidadoso en dar al varón y a la hembra la misma honra, ya que son hechos a su misma imagen. Claramente los textos nos hablan entonces de la importancia que tiene para Dios los dos. A los dos los bendijo, tanto al varón como a la mujer. Dios hizo a la mujer como ayuda idónea para el varón. Génesis capítulo 2, versículo 20 al 24. Puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Versículo 24. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. De ninguna manera el Señor excluye a la mujer. Por supuesto, vamos a ir avanzando nuestro estudio y mirando los roles, que es lo que debemos entender, pero nunca debemos pensar que Dios ha hecho a un lado a la mujer, de ninguna manera. El esposo debe ver a su esposa como compañera venerada y una cálida ayuda, no como esclava doméstica o un mueble más de la casa. El escritor de Eclesiastés nos muestra el deleite que es para el varón tener una mujer a su lado. Ella es la mayor bendición que se puede hallar a este lado de la eternidad. Escúchenlo bien, hermanos, varones. La esposa es la mayor bendición que el Señor nos pudo dar a este lado de la eternidad. Uy, hermanos, no dijeron amén. Bueno. Eclesiastés 9:9 dice: goza de la vida con la mujer que amas, todos los días de la vida de tu vanidad, que te son dados debajo del sol. Todos los días de tu vanidad, porque esta es tu parte en la vida y en tu trabajo con que te afanas debajo del sol. El Señor pone a una mujer para que sea ayuda idónea. Esto es tratar a la mujer como un objeto. ¿El Señor manda que esto pase? De ninguna manera, hermanos, sino que sea una ayuda idónea. Dios también le concede una honra especial a la mujer en la maternidad. Ahora, en medio de una cultura pagana y dominada por hombres, como en Israel, en tiempos del Antiguo Testamento, se tenía a las mujeres como seres inferiores, como simples servidoras de los hombres. Sin embargo, el Señor en el Sinaí, cuando da los 10 mandamientos a su siervo Moisés, los cuales serían para el pueblo, se le da al hombre como padre una honra, pero se le exige la misma honra para la mujer. Lea conmigo Éxodo capítulo 20, versículo 12. Honra a tu padre, ¿y a quién más? A tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Mire que el Señor hace, le da valor al hombre, al varón. Hay que honrar al varón, pero también hay que honrar a la madre, a la mujer. Por supuesto, la Biblia remarca las funciones o los roles para hombres y mujeres, los cuales son evidentes desde la misma creación. Las mujeres tienen un papel especial en la maternidad. Esto es, que ha sido y considerado como una desventaja, no es otra cosa que un gran privilegio y honor de parte de Dios para la mujer.
el Señor le permite participar en la obra de creación de una manera especial. El hombre jamás sabrá lo que significa albergar una vida en el vientre, amamantar, parir. Nunca lo podrá hacer. Por más que se inventen cosas, nunca lo va a poder hacer. Y aunque estas actividades están recubiertas de dolor, son a la vez preciosas para las mujeres que reconocen el propósito de Dios en ellas. Así que el Señor allí también les da una honra especial. Pero también Dios provee cuidado y protección para la mujer a través del liderazgo masculino. También se nos habla de la necesidad que tiene de protección y cuidado. Las mujeres fueron diseñadas más frágiles, como nos lo dice Primera de Pedro 3:7. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Fueron diseñadas por el Señor frágiles para que como varones creados más fuertes, las protejamos y las cuidemos. El Señor protege a la mujer, no la deja a un lado. Siempre, hermanos, y quiero remarcar esto, siempre ha sido idea de las culturas paganas, de la filosofía, pero Dios nunca ha tenido esa idea. Y eso es lo que quiero mostrarle en este día. La Escritura establece y asigna al varón como cabeza de la familia para que gobierne y proteja. Efesios 5:23 dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. También asigna al varón la función de liderazgo y enseñanza en la iglesia. Es la palabra de Dios la que lo hace, hermanas. No luchen con esto, descansen en el Señor. Primera de Timoteo 2:11-15 dice, la mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. Cabe aclarar entonces que lo que acabo de decir con respecto a las funciones y roles establecidas por Dios mismo en su palabra, no significa que las mujeres queden relegadas y magnificadas en el servicio al Señor, a su familia y a la sociedad. No es el propósito humillar, sino cuidar, proteger y guiar. ¿La mujer necesita un varón a su lado? Por supuesto. Sí, para que la cuide, para que la proteja. Para eso nosotros fuimos diseñados más fuertes y para eso las mujeres fueron diseñadas más frágiles. Todo concuerda, hermanos. La Escritura, aunque sí hace distinción entre los roles de cada uno, se encarga también de darle a la mujer un honor especial. Y en Gálatas 3:28 dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Se nos muestra que no hay distinción de razas, culturas, sexo. En la persona de Cristo, todos somos iguales. La Biblia, hermano, reconoce y celebra el valor que hay en una mujer virtuosa. Miremos qué dice la Biblia. Y debemos decir aquí que si la Biblia fuera un libro machista, como muchos dicen, o como lo suponen, no reconocería a este tipo de mujeres. ¿Para qué? Sin embargo, la Biblia no se niega a alabar a la mujer que teme a Jehová y que vive piadosamente. Proverbios capítulo 31, versículo 10. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Note, el Señor alaba a una mujer piadosa y dice
que es más hermosa que las piedras preciosas. Proverbios 31:30. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Dale del fruto de sus manos y alábela en las puertas sus hechos. Y Proverbios 12:4 nos dice: la mujer virtuosa es corona de su marido, mas la mala como carcoma en sus huesos. Note, hermanos, como la Biblia, el Señor, alaba a aquella mujer que es piadosa, aquella mujer que le sirve a Él. Estos textos son palabras de parte de Dios para la mujer, halagos divinos, por decirlo de una manera, si me lo permite. Qué honra que Dios se exprese así de alguien, ¿no? Y estas bellas palabras son reservadas para la mujer. Una buena esposa hace de su esposo un rey, admirado y respetado. La mujer que teme a Jehová es de confiar, es amorosa y respetuosa. El temor de Jehová es valor primordial y lo que da valor a las demás virtudes. Este temor es la verdadera belleza del alma. La mujer virtuosa tiene más valor que una joya de gran precio. Quien la halle será un hombre exaltado. Ahora, mis hermanos, no solamente en la creación se nos muestra que no ha sido idea de Dios degradar a la mujer, sino que si seguimos avanzando, miraremos que en toda la historia de la Escritura siempre veremos cómo Dios piensa y toma en cuenta a la mujer. Lo primero que le dije fue, y vamos a mirar en la creación como segundo punto, si usted está notando, puede colocar allí, en tiempos de los patriarcas, la honra de la mujer en tiempos de los patriarcas. El relato bíblico nos muestra cómo aquellos hombres de Dios dieron distinción, es decir, honor a sus esposas. Mujeres como Sara, como Rebeca y como Raquel se encuentran en el relato del trato de Dios con sus siervos. Vuelvo y digo, si la Biblia fuera machista, ¿para qué nombrar mujeres? ¿Para qué exaltar estas mujeres? Si usted ha leído el Génesis, habrá notado que se nos muestra a estas mujeres no solo nombradas, sino junto a sus esposos, involucradas en los propósitos de Dios, mostrándose vitales en el trato del Señor con el pueblo. Si la Biblia fuera machista, esto no pasaría, hermanos. No se hablaría de ninguna de ellas. ¿Para qué? Avanzando en la historia bíblica, encontramos a Moisés y Aarón ejerciendo ese papel predominante de liderazgo. Sin embargo, Dios resalta a su hermana María como profetisa y como compositora. Dios mismo la honró al ponerla al lado de sus dos hermanos, quienes ejercían liderazgo en la nación durante el Éxodo. Claramente su rol era diferente al de sus hermanos. Moisés era legislador, Aarón era el sacerdote y ella era un ejemplo para enseñar y guiar a las mujeres. Miqueas capítulo 6, versículo 4 nos dice, palabras del Señor al pueblo rebelde de Israel. Dice, porque yo te hice subir de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre te redimí y envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a María. Allí estaba también María. En Hebreos capítulo 11 se nos habla de Sara y de Rahab, que fueron mujeres de fe. Si usted lee el capítulo 11 de Hebreos, todos sabemos que habla de la fe y se nos habla de los grandes hombres de fe, de Abraham, de Enoc, de Noé. Y la Biblia pone allí también a dos mujeres
En Hebreos capítulo 11, versículo 11 dice, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Y el versículo 31 dice, por la fe, Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Las mujeres nunca fueron relegadas y apartadas de la vida social y religiosa. Ellas compartían con los varones tanto en los banquetes, la vida social, como en el culto público y la adoración. Deuteronomio capítulo 16, versículo 14 nos dice, y te alegrarás en tus fiestas solemnes, tú, tu hija, mujer, tu siervo, tu sierva, el levita, el extranjero, el huérfano y la viuda que viven en tus poblaciones. La mujer no era relegada. Pero Nehemías 8, capítulo 8, versículo 2 y 3 dice, y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo, y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. ¿Lo notó? Las mujeres estaban allí también escuchando la palabra de Dios. Tampoco se les exigía a las mujeres cubrirse con un velo su rostro y estar relegadas de los espacios públicos como lo hacen en Medio Oriente o incluso hoy día. Génesis capítulo 12, versículo 14 nos dice, y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. Si estaba cubierta, ¿cómo iban a saber que era hermosa? Primera de Samuel, capítulo 1, versículo 12. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. ¿Lo nota? No había por qué cubrirse. Hermanos, en la cultura musulmana, donde se exige que la mujer cubra no solo su cuerpo, sino su cara, se le está deshonrando al ponerle a ella toda la carga social y moral en la relación a la sexualidad. ¿Por qué razón? Estuve leyendo un poquito acerca del velo que se ponen allí. Y es porque ellos creen que la mujer es el objeto de tentación para el hombre. O sea, no se puede ver. No importa si el hombre puede mirarla, puede hacer lo que quiera, pero la culpa es de la mujer. Obviamente, pues hoy en día ese es otro tema porque la mujer se descubre y es objeto de tentación para el varón todo el tiempo. Pero toda la carga se le echaba a ella. Tenía que taparse, tenía que estar relegada todo el tiempo. ¿Por qué? Porque era culpa de ella, así que tápese para que los varones no la vean. El mundo islámico entendió que la manera de proteger la moralidad era protegiendo la belleza de la mujer, no exigiendo santidad y autodisciplina en los hombres. Cubramos la mujer y que los hombres hagan lo que quieran. Nunca ha sido idea de Dios relegar a la mujer. Las mujeres compartían la responsabilidad de criar y enseñar a los hijos junto con los varones. Proverbios capítulo 1, versículo 8. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre. Uy, claro, la instrucción del padre toca escucharla. Por supuesto, hay que temerle al padre. Pero que sigue diciendo, y no desprecies la dirección de tu madre. De ninguna manera la mujer queda relegada. Las mujeres podían ser propietarias de terrenos
Números 27:8. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo: cuando alguno muriere sin hijos, traspasaréis su herencia a su hija. Incluso podían administrar algunos negocios de la familia. En Proverbios 31:16, hablando de la mujer virtuosa, considera la heredad y la compra y planta viña del fruto de sus manos. Hermanos, nunca ha sido la idea del Señor ni de su palabra relegar y denigrar a la mujer. Esta idea de superioridad de algunos individuos, de exaltar a algunos miembros de la sociedad y denigrar a otros para sacar provecho de ellos, siempre ha sido idea de las culturas, tanto antiguas como modernas, que tradicionalmente degradan y desplazan a la mujer. Podemos ver que algunos filósofos griegos más conocidos enseñaban que las mujeres eran criaturas inferiores por naturaleza. Para el Imperio Romano, las mujeres eran vistas como un simple mueble y una posesión más del padre o del marido, considerándolas apenas mejores que un esclavo, sin contar con las religiones paganas que alimentaban y apoyaban con gran ímpetu la degradación. Las mitologías griegas y romanas tenían diosas como Diana, Artemisa, la misma Diana, y Afrodita, la misma Venus, a quienes, aunque adoraban y rendían culto, supuestamente exaltándolas, la realidad era una degradación más para ellas, ya que el hecho de que existieran estas diosas no engrandecían a la mujer. Por el contrario, la mayoría de sus templos eran servidos por mujeres dedicadas a la prostitución y sacerdotisas que vendían su cuerpo argumentando un sacramento religioso. ¿Eso no es degradar a la mujer? ¿Eso no es hacerla un objeto sexual únicamente? Por supuesto que sí. Culturas apreciadas para el conocimiento secular, como la griega y la romana, degradaron a la mujer, la consideraban inferior al hombre y por lo general no eran amadas ni protegidas por su valor intrínseco, sino por ser una propiedad privada. El adulterio, por ejemplo, era considerado una ofensa, pero no por ninguna razón moral o de pureza, sino por una afrenta económica. Una mujer adúltera era condenada por este acto, pero si hacía parte de las prostitutas consagradas del templo, era normalizada la práctica. En el Imperio Romano hubo un momento en el que el matrimonio casi desapareció. Ningún hombre deseaba compromiso con ninguna mujer. ¿Para qué? Si allí en el templo podían ir a buscar diversión. ¿Para qué compromiso? ¿Para qué tener una sola mujer y cuidarla? Si podía tener las que quisiera allí. Así concebían ellos el matrimonio como un fastidio que, si se podía evitar, mucho mejor. Hermanos, la mayoría de culturas han creído que las mujeres son en esencia inferiores a los hombres. Rousseau, un filósofo apreciado por muchos como paladín de la libertad, dijo lo siguiente: la mujer es un hombre sin terminar. Eso lo dijo él. Los sabios hindúes enseñaban que un alma con mal karma se encarnaba como mujer con el único objetivo de servir a los hombres. Nacer mujer entonces era un castigo para ellos. En las culturas paganas las mujeres han sufrido de promiscuidad, matrimonio infantil, es decir, las casaban siendo niñas, maltrato, divorcio, soltería, poligamia, han sido obligadas al infanticidio, prácticas que la Biblia nunca ha apoyado. Quienes lo han hecho no han sido por mandato de Dios, sino precisamente por desobedecer a Dios y por desconocer sus preceptos. Estas prácticas que las culturas alejadas de Dios se encargaron de normalizar. Nunca ha sido idea de Dios degradar a su creación. Pero sigamos avanzando, hermanos, y miremos que también en los tiempos de los discípulos y de Cristo vemos cómo
no hay degradación de la mujer. Como tercero, la mujer en tiempos de los discípulos y de Cristo. El Señor da honra a la mujer con sus enseñanzas. Cuando nuestro Señor Jesús visita esta tierra y se hace como uno de nosotros, la mujer hace parte de la población vulnerable y menospreciada. La sociedad judía había aprendido a mantenerla relegada y aislada de la adoración, del hogar y de la sociedad. La mujer era una posesión del padre o esposo. Se le prohibía salir de su casa sin cubrirse la cabeza y el rostro. Salir sin este atuendo era causa de divorcio. Según los doctores de la ley, escuchen bien, según los doctores de la ley. Es más, cualquier causa podría ser tomada como excusa para despedir a una mujer sin darle ni siquiera la suma legítima por el divorcio. Hermanos, ¿recuerdan cuando los fariseos preguntan al Señor si era legítimo repudiar a la mujer por cualquier cosa? Mateo capítulo 19, versículo 3 al 9. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Responde el Señor: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. ¿Recuerdan ese texto que leímos? Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Qué respuesta tan maravillosa del Señor. El Señor sabía y conocía el corazón de estos hombres. Y le responde desde el principio: nunca ha sido idea de Dios lo que ustedes me están diciendo. Y los fariseos en el versículo 7 dice: no fue idea de Dios. Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Noten, ellos le están diciendo: ¿no fue idea de Dios? Claro que sí, Moisés nos lo enseñó. Versículo 8. Él les dijo, Cristo les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Mas al principio no fue así. Nunca, hermano, ha sido idea de Dios eso. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra adultera, y el que se casa con la repudiada adultera. En este texto podemos ver las prácticas en relación con las mujeres. Podemos notar que la mujer era repudiada por cualquier defecto que observara el hombre en ella. Al ser despreciada, era expuesta al vituperio del pueblo, a la humillación de volver a casa de su padre o de mendigar para sobrevivir. Pero con esta enseñanza el Señor blinda a la mujer, la protege contra las injusticias y resalta la pureza que debe reinar en el matrimonio. El Señor dice: no, señores, eso no fue idea de Dios, fue idea de ustedes, de la dureza de su corazón, de la cultura, pero no de Dios, porque a la mujer no se puede repudiar por cualquier cosa, porque fue diseñada para protegerla, para sustentarla. También lo hizo honrando a la mujer, permitiendo que le siguiera y que aprendiera de él. No solamente los 12 discípulos que fueron escogidos por él le seguían en su ministerio, sino que también muchas mujeres habían sido liberadas por el maestro y le servían y lo seguían. Lucas capítulo 8, versículo 1 al 3. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Versículo 2. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades: María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios; Juana, mujer de la Chuza, intendente de Herodes; y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. El Señor no dijo: no, ustedes no, solamente los 12, los varones. No,
Por supuesto, fue una práctica inédita entre los rabinos de ese tiempo, ya que para ellos era algo imposible que una mujer siquiera les dirigiera la palabra, y mucho menos una mujer pecadora, la cual era completamente rechazada, excluida y apartada de todo tipo de actividad religiosa. Cristo mismo acepta que una mujer quiera aprender de él. Lucas 10, 38, 42. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Qué machismo del Señor, ¿no? No, María, Marta, váyanse ustedes allá a hacer oficio. Se queden acá las eminencias, los varones, que vamos a aprender. No, Él permitió que una mujer escuchara y aprendiera de Él. Cristo revela su identidad como el verdadero Mesías, en primer lugar, a una mujer, y a una mujer samaritana. Ya hemos aprendido cuánto repudiaban los judíos a los samaritanos, pero el Señor comparte las buenas de salvación con esta mujer. Juan capítulo 4, versículo 25 y 26. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Cristo mismo trató con dignidad a las mujeres que eran vistas como despreciables y marginadas en el pueblo. Mateo capítulo 9, versículo 20 y 22. Y aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí: si tocare solamente su manto seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. ¿Quién de los judíos, y mucho más los rabinos, o mucho menos los rabinos, permitía que una mujer inmunda lo tocara? Y Jesús permitió que le tocara, y Jesús atendió a su petición. Por último, hermanos, veamos que también en los tiempos de Pablo y el cristianismo del primer siglo, vemos cómo no se degrada a la mujer. Vemos que las mujeres desempeñaron papeles prominentes en la iglesia primitiva. En el día de Pentecostés, el día que nace la iglesia del Nuevo Testamento, encontramos a los discípulos orando, pero no estaban solos. Habían mujeres con ellos. Hechos capítulo 1, versículos 12 y 14. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Allí habían mujeres orando, junto con los 12, junto con los discípulos. Se nombra también algunas mujeres por sus buenas acciones. En Hechos capítulo 9, versículo 36. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosna que hacía. ¿Para qué nombrar a una mujer en el Nuevo Testamento si la Biblia es machista? ¿Para qué decir que abundaban buenas obras? Se reconoce el conocimiento de la doctrina y dones espirituales en una mujer. Hechos 18, 26.
y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, Apolos. Pero cuando le oyeron Priscila, mujer, y Aquila, su esposo, le tomaron aparte y les pusieron más exactamente el camino de Dios. Hay una mujer que conoce la Escritura y que explica mejor a este hombre, a este gran siervo de Dios. Incluso el apóstol Pablo, que en ocasiones es tildado falsamente como machista, no sé si usted ha escuchado eso, ministró con regularidad al lado de mujeres y reconoce la fidelidad y dones femeninos. Filipenses capítulo 4, versículo 3 dice: asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Pablo reconoce que hay mujeres que combatieron con él en el evangelio. Romanos capítulo 16, versículo 1 al 6. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa, servidora de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos, y a mí mismo. Saludad a Priscila, de nuevo, y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Y segunda de Timoteo 1:5. Pablo le dice a Timoteo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida, en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Cuán revolucionarias eran las palabras del apóstol Pablo en una sociedad y en una cultura en que la mujer era relegada e ignorada por completo. Pablo exalta que ellas son colaboradoras en el trabajo del reino, que son valientes y combaten en el ejército de Dios, que las mujeres deben ser cuidadas y suplidas, que las mujeres pueden conocer las Escrituras y explicarlas a otros, que las mujeres son excelentes para enseñar a sus hijos y nietos. Estas palabras en una sociedad que pensaba que la mujer era un mueble, una propiedad, alguien un poco mejor que un esclavo, alguien que podía ser abandonado, son de valor y ánimo para las mujeres. Nunca ha sido idea de Dios relegar a la mujer. Siempre el Señor ha exaltado su creación para usarla. Permítame concluir con esto, hermanos. Un estudio como este no tiene como propósito fomentar en mis hermanas el orgullo o la inmodestia. De ninguna manera quiero darle argumentos para envanecerse y alejarse de los roles que el Señor le ha dado. Por el contrario, quiero que cada mujer en este lugar pueda reconocerse imagen de Dios, creada igual en dignidad que su compañero, pero diferente en propósitos y tareas en el hogar, la sociedad y la iglesia. Quiero que mis hermanas puedan humillarse ante el Señor y agradecerle por haberles creado y permitirles disfrutar de una honra y cuidado especial. De ninguna manera, mis hermanas, se crean desfavorecidas, marginadas ni rechazadas por haber sido creadas mujeres. Tomen fuerza para asumir los deberes y los privilegios que conllevan ser damas. Y recuerden el gran valor y estima que Dios da a las mujeres piadosas. Son más valiosas que las joyas, son dignas de alabanza, son corona para sus esposos, son una bendición completa para el pueblo de Dios. Para el mundo de hoy, ¿quiénes son las mujeres importantes? Las que se muestran, las que facturan, las superpoderosas. Pero para Dios, ¿quiénes son las mujeres de honra? Las mujeres piadosas, las mujeres que temen a Jehová. Quiera el Señor, hermanas, permitir que sean mujeres piadosas
para el beneficio de sus almas, de sus hogares y de la misma iglesia. Oremos.